Eso. Hola seres humanos. Están conectándose, todavía no hay nadie. Bien, hola. Muy bien, hola Antonio. Hola, hola con todos. Dice que alguien quiere estar en mi video. O sea, primero cuéntenme si es que quieren estar en mi video. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, seres humanos? Esperando ya el viernes, sí. Por eso es que ando tarde, pues. Estoy trabajando en eso como loco. ¿No ven que siempre toca hacer la producción de todo eso? Y las producciones toman tiempo, toman trabajo. Y entonces, además, como hemos tenido un montón de shows. Saludos desde Riobamba. Hola, Nelita Fer. Sí, el viernes va a estar chévere. Estamos justo trabajando a full en eso. De hecho, hoy, después de las clases, tengo también una reunión técnica con con todo el equipo, la gente del teatro y todo con los que estamos organizando. Está todo súper. ¿Qué va a haber el viernes, Dagny? El viernes vamos a hacer una presentación junto a La Toquilla. Vamos a tener en el Teatro San Gabriel, que es acá justo en la ciudad de Quito, en el Colegio San Gabriel, en el Teatro del Colegio. Es un teatro hermosísimo que lo han remodelado y lo están reutilizando justamente para hacer presentaciones en vivo. Y es espectacular, o sea, en serio, es muy, muy lindo el teatro. Entonces contamos con un montón de cosas y estamos trabajando justamente para dar un show que sea el más bacán que podamos. Sino que claro, como hemos tenido un montón de viajes, un montón de presentaciones, entonces por esa razón se ha complicado un poquito los tiempos. Entonces tratamos de hacer todo al máximo como podemos con los tiempos que nos da. Y bueno, por eso también es que me conecto recién ahorita. A ver, para los que me saben preguntar, de hecho ahorita déjame ver si puedo mostrar lo que estoy haciendo. Déjame dar la vuelta. Ok. Esa es mi pedalera. Me saben preguntar a veces que con qué me conecto y qué es lo que estoy haciendo. Ahorita simplemente, esta es mi pedalera. Es un modelo que está descontinuado ya de Line 6. Es de la... Qué chistoso, miren. Esto es confetti del último show que tuvimos en Saraguro. Entonces el confetti ahí quedó en mi pedalera. Esta es una pedalera, es la Pod HD 500X. Es bastante decente, especialmente para poder hacer emulaciones de amplificadores, porque en las giras a veces se hace difícil, como siempre, estar llevando amplificadores grandotes que suenen como los amplificadores de rock. Y ahora existe este tipo de tecnologías digitales. Este es, como les digo, ya está descontinuado. Existen ahora otros modelos justamente de esta misma marca que se llaman, por ejemplo, por ejemplo, Helix es el nuevo modelo. Y existen otras marcas que también son súper, súper buenas, que ya, aunque son digitales, ya están a la altura del nivel del sonido análogo. En algunas ocasiones a mí me hacen esa pregunta, me dicen, ¿qué prefieres, el sonido análogo o el sonido digital? Y honestamente ya el día de hoy ya es una cuestión ya más, no de calidad, sino más bien de qué tipo de gusto tienes, o sea, hacia dónde quieres ir. Perdón, voy a limpiar la cámara para que no se vea. Exacto, ahí se ve mejorcito. Ya, entonces, yo en lo personal prefiero siempre viajar con mi pedalera, que me da la libertad a mí de poder... Más que nada tengo mi sonido, que es el sonido con el que yo ya estoy acostumbrado a trabajar. Suena como yo siempre grabo, tal cual. Entonces el sonido del disco o el sonido de las cosas que vamos grabando suena igualito en vivo y suena igualito en el disco. Tiene unos buenos emuladores que son justamente como, o sea, lo que se encargan es eso, ¿no? De imitar el sonido del amplificador, y lo hacen de una calidad espectacular. Ahora hay otros, ¿no? Hay, por ejemplo, el Kemper Profiler, también el Axe FX
¿cómo es la marca? Bueno, son algunas otras que son carísimos, ¿no? Son buenazos, son carísimos, o sea, realmente todos. Por ejemplo, el de los más baratos es el que yo tengo, que están más o menos como en los 1000 algo, 1000 no sé cuánto. Pero de ahí los otros siempre son $2500, $3000. Pero ese es el precio para que puedan sonar a algo de verdad, o sea, que no suenen como juguetitos, sino que suenen realmente o sea, que ahí se nota la diferencia entre la calidad y el sonido, aunque sea un sonido digital, igual la calidad se mantiene. A ver, saludemos. Olis con todos, olis con todos. Dice, ya me preguntaron qué va a haber el viernes. Te mando un abrazo desde el Guayas. Gracias, Sabrina. Un abrazo igualmente. Estuvimos en Guayaquil justamente la semana anterior. Qué genial la pedalera. Sí, esa es buena, es muy buena esa pedalera. El confeti de Saraguro, es que el David estuvo ahí. Abrazos, brother. Fabián, hola a todos los que se conectan. Mándame un abrazo. Te mando un abrazo, Sabrina. Ok, estoy conectándome nada más. Como les decía, para los que quieran saber digamos, la manera en la que yo me conecto, esta pedalera tiene la ventaja de que tiene diferentes tipos de salidas análogas, y una de esas es la que es mi favorita de conexión, que es esta. Es la conexión como, es un balanceado, una salida balanceada, terminación XLR se llama esto. Y esta es buenísima porque esto puede ir directamente a una consola o a una interfaz y no tiene que, es decir, la calidad con la que sale justamente hacia la consola no tiene que pasar por otro preamplificador o nada, y le puede hacer sonar excelentemente bien. Usualmente las salidas de las pedaleras o de los pedales de la guitarra, incluso directo, siempre es con que es el plug de 1/4. Pero las consolas, este no es balanceado. Entonces el sonido cuando no está balanceado, ¿cómo les explico? Eso genera a veces unos movimientos en las fases, en las ondas. Es como un poco técnico esa cuestión, pero la cuestión es que el sonido a veces puede tener ciertos problemas. Entonces existen unas cosas que se llaman las cajas directas, que uno conecta eso a una cajita y esa cajita tiene esta salida, y esa caja justamente se encarga de eliminar ruidos, de eliminar justamente este tipo de cancelaciones de fase y así. La pedalera esta en específico tiene esa ventaja, se puede conectar directamente, porque ya viene como que con una caja directa incluida dentro de la pedalera. Entonces eso es algo buenísimo. Sí, a ver, me dicen, hola Gaby Briones, hola. Siempre sueles conectar en estéreo. Conectamos, o sea, dependiendo de qué es lo que estoy haciendo, conecto en estéreo. Mi sonido ideal, y cuando yo grabo, por ejemplo, en todos los discos siempre grabo la misma guitarra, la grabo en estéreo, siempre. O sea, es decir, si yo hago una parte en la guitarra, siempre esa misma parte está grabada 2 veces, como que fueran 2 guitarristas que están tocando simultáneamente lo mismo. Y la cuestión con eso es que eso genera como que el sonido se llene así, suene así súper bien, súper gordo. Y eso se utiliza muchísimo en el rock, y yo lo utilizo mucho cuando estoy haciendo mis grabaciones. Entonces, la idea de enviar la señal en estéreo justamente es como para tratar de emular, digamos, esa idea. Tratar de emular el hecho de que como que son 2 instrumentistas que están tocando la misma, suena más gordo. Ahora, para que sea muy correcto ese efecto y realmente se alcance a generar esa situación, se tiene que hacer unas pequeñas modulaciones en uno de los 2 canales. Esta pedalera, por ejemplo, sí me permite poner diferentes efectos en lo que va hacia la derecha y lo que va hacia la izquierda. Entonces, como puedo hacer eso, ahí es cuando se empieza a generar justamente esto, porque se genera como que esa idea de que estás en diferentes... O sea, son 2 guitarristas que están sonando al mismo tiempo. Esperen, me agarro la guitarra. Entonces aquí yo en el estudio me conecto justamente a mi interfaz de audio donde tengo conectado mi sonido de la computadora. Lo conecto a través de, como les mostraba, la señal XLR, les conecto hacia la interfaz, y ahí pues yo ya tengo mi señal. Sí tengo amplificadores, de hecho tengo 2 amplificadores. Aquí tengo el Blackstar, que es ese de ahí, es un chiquito, pero es buenazo. Es un amplificador inglés
que a mí me encanta el sonido de ese tipo de amplificador. Y lo utilizo también, pero me parece que especialmente para las transmisiones y para todo, tengo todo mucho más controlado en la pedalera. Además que la pedalera también, adicionalmente de emular el sonido de un amplificador, me permite también poner efectos. O sea, por ejemplo, efectos como delay, como chorus, como wah, etcétera, etcétera, que son otro tipo de efectos que le hacen sonar bonito a la guitarra. Y entonces aprovecho justamente que tengo esa posibilidad. Nunca va a sonar. ¿Y saben por qué no va a sonar? Porque los parlantes están apagados. Permítanme un ratito, voy a conectar los parlantes. Es que como vengo de la gira y vengo viajando, pues obviamente ahí están los parlantes. Son los que yo tengo aquí. Tengo mi estudio de producción que es de aquí de Urdenia. Estos parlantes son unos JBL. No son el tope de la línea, pero son lo suficientemente buenos para mí como para poder por lo menos grabar, para poder hacer las grabaciones básicamente. No son hechos como para poder hacer sonido así al máximo, pero sí son suficientemente buenos como para poder escuchar referencias. Como mi proceso de trabajo siempre es hacer la producción musical primero, hacer la producción, es decir, como definir cómo van a sonar las canciones y todo. Yo siempre grabo lo que se llaman las maquetas, que es como una referencia, es una grabación de referencia en la que tal vez no está todavía en la más alta calidad, pero sirve como para justo saber a qué va a sonar la canción cuando ya esté grabada en el estudio. Una vez que ya tengo yo esas referencias de maquetas, me voy a algún estudio de grabación. Usualmente trabajo con el Juan Dueñas, que es mi brother y con el que siempre trabajamos, siempre hacemos las cosas juntos. De hecho, justo vengo de allá. Él tiene su estudio, pero ya él sí tiene unos equipos de microfonía fantásticos y preamplificadores y otras cosas que sirven justamente para hacer las grabaciones. Entonces, yo ahí llevo mi material, llevo como que esta maqueta, esta referencia, y lo que voy haciendo es, ok, tengo esta referencia en la que, por ejemplo, la gran mayoría de veces, si es que yo tengo que grabar una batería, lo que hago no es grabar una batería, sino que programo en MIDI una batería, que es una batería digital aquí, que emula el sonido de una batería, pero yo ya me voy al estudio y la reemplazo, y quito esa batería que es una emulación y la reemplazo por una batería de verdad. Entonces, así es más o menos cómo funciona el proceso. Entonces este es mi estudio de producción, aquí es lo suficientemente decente. Hay algunas cosas que sí puedo grabar aquí, que sí pueden quedar grabadas aquí, pero ya cuando se requiere de alguna otra cosa más pesada, usualmente tengo que ir al estudio. A ver, veamos a ver cómo estamos con esto. Ahora sí, ya estamos aquí. Veamos que esto suene. Ya les hice una pequeña introducción a la producción musical. El Marce, yeah. Marce, grande Marce. Ok, no está sonando. No está sonando. Sí, sí, sonar, demonios. Hoy día no estoy en el mejor. No sé, como recién me llego a conectar. Espérenme un ratito, tengo que reiniciar esto. Bueno, como les cuento lo que quiero hacer y lo que pensaba hacer el día de hoy y de lo que vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar acerca de los modos griegos y vamos a hablar acerca de las escalas y los modos. Me preguntan full de eso. Quiero topar el tema porque obviamente siempre que hago un en vivo en las historias o cuando subo uno de esos reels o alguna de esas cosas, incluso en el TikTok, siempre me preguntan, explícame los modos. Así es que hoy es el día, hoy día vamos a hablar acerca de los modos. Ahí está mi prima Eli. Te mando un abrazote enorme, prima. Te quiero tanto así, tú sabes lo que sentimos ahora. Estamos conectados del día de hoy, en todo sentido. ¿En dónde tienes ubicado el estudio? Lo tengo ubicado en el norte de Quito. Lo tengo ubicado más o menos por Cotocollao. Y es acá donde tengo el estudio. Vamos, esperemos que suene. Si suena cleaning, no sonó cleaning. Demonios. No, pues si no suena en un ratito más, me voy con la guitarra acústica y hacemos con la guitarra acústica. Mati, ya sé que eres vos. Hola Mati, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado?
Estamos cerca, dice el Marce. Así, no sabía. Estamos cerca entonces. Sí. Este estudio de aquí, o sea, donde yo tengo ahora Durdenia, era el estudio que originalmente teníamos con los SIC. Acá por la Luis Trufiño, más o menos, por ahí es mi estudio. El Mauro Nova, ¿qué dice, bro? Tócate una de Arjona, dice. Señora de las 4 décadas, te la dedico a vos. Ya, ok. Vamos a hablar acerca de los modos. ¿Qué son los modos? ¿Cómo funcionan los modos? ¿Y a qué nosotros nos referimos cuando hablamos acerca de los modos? Se les conoce como modos griegos, pero realmente los nombres no es como que es tan importante. De hecho, existen 7 y los modos griegos son el modo jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eolio y locrio. Pero como ustedes verán, o sea, en serio son nombres nada más. Muy, muy complicado estar en eso de los nombres. Pero les voy a explicar qué exactamente son y cómo funcionan. Cuando nosotros... ya se ríe el Maduro. Sonidazo, dice. Suena bien, es lo que decía, esta pedalera funciona. Déjame llegar a la casa para que empieces con la clase. Ya, de una, Don Satan. Igual, como siempre, ya saben que todas las clases las subo después a YouTube para que puedan verlas y repetírselas todas las veces que quieran. Y pues ahí estamos, para que se actualicen cuando necesiten. Bueno, como les decía, a lo que nosotros le conocemos como una escala es básicamente una sucesión de 7 notas. Voy a hablar en este caso justamente de la escala de Do, que es la sucesión de las notitas blancas del piano, que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Sí? Sí. Esas son las notas de la escala mayor de Do. Así es como nosotros nos referimos a esa escala. Siempre decimos, esta es la escala mayor de Do y nos referimos específicamente a esas 7 notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y obviamente a la sucesión de esa escala. Es decir, si nos vamos hacia más agudo, Fa, Sol, La, Si, Do. Es decir, la repetición de esto más arriba. Do, Re, Mi. O también lo mismo puede irse hacia abajo. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. No tengo ahorita para finalizar. Pero bueno, esas son las notas de la escala de Do. ¿Ya? En la escala, o como nosotros hemos definido las escalas occidentales, justamente acá, siempre nosotros usamos estas 7 notas. Pero hay una cuestión que es muy importante de la que hablé también en la otra clase, y es que la escala siempre se rige a partir de un eje sonoro. Y ese es justamente ese eje sonoro, es justamente la raíz que le da el nombre a la escala. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escala de Do, se llama Do porque nosotros siempre estamos refiriéndonos a este sonido, que es la primera nota, el Do, como el eje a partir del que se construye lo que quiera que nosotros vamos a hacer con la escala. Entonces, yo tengo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Descansa en Do. Ese es el sitio, eje, la raíz en donde justamente toda la música vuelve a descansar. Pero la escala tiene 7 notas. Y nosotros podemos hacer que el eje sea cualquiera de esas 7 notas, no solamente la nota Do. Y a esto es exactamente a lo que se le conoce como los modos. Es el momento en que tú cambias el eje de una escala y decides que ese eje sea otra de las 7 notas y no sea la nota 1. En este caso, Do. Si es que yo... Dice, perdón, me atrasé a la clase. ¿De qué hablas hoy, joven? ¿Qué dice Mel? ¿Cómo vas? Hoy día estamos hablando de modos. Hoy día vamos a hablar acerca de los modos. Y bueno, realmente vamos a entender cómo funcionan los modos y qué son las escalas y los modos. Entonces, los modos griegos, por cierto, ese es el término correcto con el que se refiere. Entonces, si yo arranco esta misma escala, la escala de Do, y en lugar de arrancar en Do, en vez de hacer mi eje y mi punto de equilibrio y de raíz, el Do, hago la nota La, por así decirlo. Yo puedo arrancar en La y terminar en La y hacer mi nuevo eje, pero tocando las mismas notas. No estoy cambiando las notas, estoy tocando las notas
las mismas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero ahora mi eje es la. Entonces, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la. Como ustedes pueden escuchar, la sensibilidad y la sonoridad cambió radicalmente, porque antes era como que una escala más alegre, antes se sentía como que algo súper más, más, como suelo llamarlo yo, más de luz. Y mientras que ahora si nosotros cambiamos el eje y hacemos que sea la, cambia y se siente como que más sobrio, más serio, ¿sí? Si se puede, incluso un poquito más triste, ¿sí? Porque ahora el eje es la. Entonces, sí hay una diferencia gigante, a pesar de que estoy tocando las mismas exactas 7 notas y no he cambiado las notas que estoy tocando, pero el hecho de que esté tocando el eje diferente, eso hace que suene distinto, que suene como que estuviésemos tocando una escala totalmente diferente, ¿ya? ¿Qué dice Alex Schuldeiner? ¿Cómo vas, mi brother? Manuel Cova, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos hablando de los modos griegos del día de hoy. Nuevamente, si yo tomo las mismas exactas notas, las mismas 7 notas que habíamos hablado antes, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero ahora en cambio mi eje es mi, ¿sí? Y arranco en mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. ¿Cachan qué diferente suena? Este suena como... ¿sí? Como que fuera medio gitano, medio español. Estoy haciendo lo mismo, estoy tocando la misma escala, las mismas notas, la única diferencia es donde estoy poniendo mi eje. Y eso es a lo que se le conoce los modos. Entonces, como les dije en un inicio, aunque es un trabalenguas, existen 7 posibles modos. Porque como existen 7 notas en la escala, entonces existen 7 posibles lugares en donde se encuentre el eje, ¿sí? Entonces, si el eje es do, entonces es el modo 1. Si el eje es re, es el modo 2. Si el eje es mi, es el modo 3. Si el eje es fa, es el modo 4. Pero cada uno de esos tiene un nombre. El modo 1 se llama modo jónico. El modo 2 se llama dórico. El 3, frigio. El 4, lidio. El 5, mixolidio. El 6, eolio. Y el 7 se llama locrio, que es el modo cuando empieza en la nota si, justo en la séptima nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces ese modo se llama locrio. Así tienen los nombres: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eolio y locrio, ¿sí? Locrio, con cuerio. Y la cuestión, qué bestia, estoy chistosísimo, ¿sí cachan? Entonces, ¿cuál es la cuestión con esto? Que la sensibilidad sonora cambia y o sea, realmente se vuelve diferente el sonido a partir justamente de que tú cambias el eje de la escala. Es la misma escala, es la misma exacta escala, las mismas 7 notas, pero tú cambias el eje y cambiando el eje se cambia lo que se conoce como modo, ¿ok? Pero esta cuestión de los modos se puede aplicar de diferentes maneras, es decir, entenderlo así no es del todo tan complicado. Simplemente arrancas desde una nota diferente y haces que esa nota sea un eje. Cuando yo siempre me refiero y digo que esa nota sea un eje, lo que estoy tratando de decir es que todo descanse en esa nota, en la nota eje justo a la que me refiero. Que cuando tú creas una melodía y estás dando vueltas en la melodía y estás así, toca eso mismo. Mira, por ejemplo, voy a hacer que el eje sea do, ¿ok? Entonces escuchen cómo funciona. No es que toco la escala. Sí. Pero ¿qué pasa si es que yo toco figuras en donde siempre descanso en este mismo do o en el do de acá? ¿Sí? Entonces yo hago cosas como... ¿sienten como cada vez que vuelvo al do, descansa? Ahí es el sitio donde descansa. Entonces, eso es lo que justamente genera este eje de lo que les estoy hablando. Si es que yo cambio el eje y me pongo a hacer otras figuras, tocando las mismas notas, ¿no? Como les decía, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, pero ahora voy a hacer que la sea mi eje. Entonces, escuchen la diferencia.
pero ya no suena a los pollitos. Por ejemplo, la melodía de los pollitos es una melodía que tiene su eje en do. ¿Se siente como descansa sobre do? Claramente ese es el eje, do. Entonces esa es la melodía de los pollitos. Pero si yo la cambio y hago, como les decía, ahora hago que mi eje sea mi. Ya no suena a los pollitos, ¿no? Suena diferente, así, le cambia. Perdón, tengo que afinar. Yo me traumo cuando no está perfectamente afinado. Y es que las cuerdas se desafinan con la temperatura. Ahorita que está lloviendo, cambia la temperatura y las cuerdas se desafinan. Porque como todo material, se encogen o se expanden dependiendo del frío o del calor. Entonces ahorita que está lloviendo y está haciendo frío, obviamente las cuerdas ya se han desafinado. Es que esa razón también para los que son guitarristas, siempre afinen su instrumento, siempre afínenlo. A menos de que toquen punk, porque ahí no importa. No, respeto y admiración para los que tocan punk. A mí sí me gusta eso. Ok, ya estoy afinado. Espérense, que alguien me estaba escribiendo. Me dice, tengo una pregunta que sabe confundir mucho. La figura en cada modo es la misma que se hace con la escala mayor, solo que empezando en la nota que se da en el modo y descansando en la nota como eje. Sí, o sea, justamente eso es lo que estaba explicando. La nota que importa, es decir, lo más importante es justamente dónde descansa todo. Cuando tú defines la nota en la que descansa todo, en ese punto entonces tú tienes el eje y a partir de eso es que cambia el modo. Pero ya voy a explicar por qué es confuso, por qué puede llegar a ser confuso, ¿ya? Cuando uno toca, por ejemplo, en la escala de do, que es lo que estamos haciendo, uno tiene 7 posibles modos. El que comienza en do, el que comienza en re, el que comienza en mi, el que comienza en fa, el que comienza en sol, el que comienza en la y el que comienza en si. Esos son los 7 posibles modos que existen en la escala de do, ¿ya? Pero lo que lo vuelve confuso es que yo puedo tocar, por ejemplo, si yo toco esta figura que ustedes me están viendo aquí, estoy tocando la escala de do en el modo 1. Si yo toco esta figura acá, estoy tocando do en la escala en el modo 2. Lo que estoy haciendo es tocando desde re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Estoy empezando en el modo 2, o sea, en la nota 2. Pero esta misma figurita, esta posición de dedos que estoy haciendo yo aquí, yo la puedo repetir en donde yo quiera, en el brazo de la guitarra. Es decir, yo puedo hacer este mismo movimiento exacto que estoy haciendo, en el que, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero estoy haciendo, toco esta nota, que en este caso es el re, de ahí me salto un traste, de ahí toco en el traste pegado, en la cuerda de abajo toco esta misma nota, me salto un traste, en la cuerda de abajo me regreso un traste, toco esta nota y de ahí toco la de acá, ¿sí? ¿Sí? Estoy tocando re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Pero yo puedo tocar esta misma figura exacta donde yo quiera. Entonces si yo la toco aquí, por ejemplo, estoy tocando el modo 2, pero ya no estoy tocando el modo 2 de la escala de do, sino que estoy tocando el modo 2 de otra escala, porque estoy haciendo la misma figura, la misma postura exacta para mis dedos, pero ya no estoy partiendo de re, sino que estoy partiendo en este caso de sol. Y eso puede llegar a hacer que esto se vuelva muy complicado, porque entonces ahora es el modo 2, pero de la escala de fa, porque fa vendría a ser el 1 y sol vendría a ser el 2. Y aquí es donde en serio esto se puede volver así como un trabalenguas entero, porque es, de hecho, esa es justamente la razón, estoy en lo correcto. Estás en lo correcto, no sé qué me preguntabas, pero probablemente estás en lo correcto. Que dicen, toca Guns N' Roses. Voy a tocar Guns N' Roses.
He subido algunos reels ahí tocando canciones de Guns N' Roses, solos de Sweet Child of Mine, de Welcome to the Jungle. Ahí chécale en los links. Entonces, lo que les decía es, los modos se pueden llegar a volver muy complicados porque uno puede tocar estas mismas figuras en cualquier parte. Entonces, si yo arranco esto y lo hago aquí, estoy tocando el modo 2, pero lo estoy tocando en Do. Pero no estoy tocando la escala de Do. Estoy tocando otra escala diferente. Estoy tocando aquí en el modo. Y estoy haciendo de eje Do, pero no es la escala de Do, porque la escala de Do es una figura que es distinta. Y ahí es donde esto se puede volver así como súper complicado y así como hacerse bolas. Entonces, yo siempre trato de empezar trabajando solamente en la tonalidad de Do, hasta entender bien, o sea, hasta como tener eso súper clarísimo. Y una vez que ya estás en la tonalidad de Do, es decir, siempre que tú trabajes en los modos piensas como jónico es Do, dórico es Re, frigio es Mi, lidio es Fa, mixolidio es Sol, eolio es La, ¿sí? Y locrio es Si. Entonces, hasta que yo ya tenga como que eso integrado en mí, o sea, sea tan metido en mí que yo ya de una ya no tenga que pensar muchísimo al respecto, sino que yo de una agarre y diga como, ok, ya sé qué es lo que estoy haciendo aquí, este es el modo específico. Y una vez que ya lo tengo claro, me voy transportando y me voy cambiando de tonalidades, me voy yendo, ahora ya no voy a tocar en la escala de Do, sino que voy a tocar en la escala de Re o voy a tocar en la escala de Mi. Pero esa es la razón por la cual los modos se pueden volver muy muy complejos, porque como yo les explico, los modos, todo lo que tiene que ver con los modos se trata de dónde está el eje. Y ese eje puedes tocar siempre que el eje sea Do, o sea, el Do puede ser el eje siempre, pero tocar diferentes modos. Entonces tocas el modo 1, tocas el modo 2, tocas el modo 3, tocas el modo 4, cualquiera de los modos que tú toques, y va a seguir siendo Do el eje. Entonces ahí es cuando esto se puede volver complicado porque tú dices, ok, estoy tocando en Do el eje, debería ser la escala de Do. No, no necesariamente, porque los modos se pueden mover. Y en ese sentido, esto puedes llegar a ser a la vez, es muy interesante y puedes llegar a generar muchas interesantes sonoridades, porque así es como de hecho se lo utiliza, pero también asimismo puedes llegar a ser muy muy confuso. Ok. En conclusión, los 7 modos, a ver, perdona, ya ahora sí ya veo, ya me estás poniendo si es que estás en lo correcto. En conclusión, los 7 modos abarcan las 7 notas en sus octavas: jónico de Do a Do, dórico de Re a Re, frigio de Mi a Mi, lidio de Fa a Fa, mixolidio de Sol a Sol, eólico de La a La y locrio de Si a Si. Sí, o sea, eso es lo que sucede justamente. Eso es de lo que estaba hablando. Los modos, en realidad no es que tienes que tocar toda la escala, no es que tienes que tocar de Do a Do, sino que lo que tienes que hacer es hacer sentir que el eje es Do. Eso es lo importante, porque a veces puedes tocar 4 notas. Ahí acabo de hacer sentir que el eje es Do, porque estoy haciendo la resolución esta. Descansa en Do. ¿Sí? Se siente que descansa en Do. Entonces, con solo haber hecho esa figura, yo ya estoy dejando en claro que mi eje es Do. Y de acuerdo a la figura que estoy construyendo en este momento, esta es una figura que claramente denota que estoy tocando el modo 1, porque estoy tocando las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, y tiene esa sonoridad alegre, así. Yo puedo hacer esta misma resolución, puedo hacer este mismo movimiento, pero moviéndome en otro modo y hacer algo como... Y el hecho de haber cambiado esa notita de aquí ya hizo que yo ya no esté tocando la escala de Do, porque la escala de Do es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Tiene esta nota acá, no esta. Y aunque sí sigo manteniendo el eje en Do, yo ya no estoy tocando la escala de Do. Entonces eso quiere decir que estoy haciendo un modo, ¿sí? ¿Qué modo en este específico estoy haciendo? Este es el modo... locrio. Ya, entonces la clave de esto justamente está en cachar que lo que hace es que suene diferente, justamente es eso, el que cambiaste el modo.
a pesar de que tú te mantienes y mantienes el mismo eje siempre, ¿ok? Sí, lo que dice Manuel Cova es decir que cada modo se tenía una figura distinta, entonces sí, efectivamente. Esa es como que la mejor manera de entender los modos, es cachar que cada modo tiene una figura distinta. Este es el modo 1, es esta figura. El modo 2 es así. El modo 3 es así. El modo 4 es... El modo 5... modo 5... Modo 6 y modo 7. En este caso he tocado solamente en la escala de Do, es decir, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, 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 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. ¿Sí? Es más afinado, va cambiando el sonido. O sea, sí, cuando yo canto afinado, sí, suena bonito también, va cambiando el sonido. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Y para que se entienda claramente lo de los modos. Los modos funcionan siempre y cuando nosotros tengamos claros cuál es el eje. Y nosotros sepamos cuál es la figura que estamos haciendo específicamente. Lo cual eso es sumamente importante, especialmente para los que somos guitarristas, porque ahí nosotros entendemos. Ahora, como les dije, no es que tienes que tocar toda la figura. Solamente tienes que hacer sentir, tocando estas notas de la figura, tienes que hacer sentir que estás tocando el eje en la nota específica que determina que ese es el modo. ¿Ok? Entonces, como les decía, si es que yo toco solo esta figura, yo ya estoy tocando el modo jónico y ya estoy tocando la nota, porque estoy acentuando este Do como eje. Entonces a esto es a lo que se le conocen como los giros melódicos, ¿ya? Los giros melódicos son cuando tú tienes una nota eje, te das vueltas alrededor de esa nota eje y regresas de esa nota eje. Entonces, cuando tú haces ese tipo de giros melódicos, esa es la manera en que tú acentúas el eje, que justamente es el que tú quieres determinar. Porque las notas al final son las mismas 7 notas. La diferencia está en cómo tú haces que el eje caiga en el sitio donde tú quieres que caiga. ¿Okay? Entonces les voy a dar un ejemplo que es una buena canción, y ya que me estaban diciendo que toque Guns N' Roses, voy a tocar Guns N' Roses. Esta canción se llama Don't Cry. Esta canción es una canción que justamente está en la escala de Do mayor, en la tonalidad de Do mayor. Es decir, todas las notas que se utilizan son las 7 notas de la escala de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. No utilizas otras notas que no sean justo esas. El eje en el que está arrancando esta canción es el acorde de La menor. Entonces, el eje de por sí es La. Quieran cachar cómo se toca, esto es La menor, Re menor, Sol, y de ahí es Do. Hace esa figurita de adorno. ¿Sí? En esa figurita de adorno, justamente es en donde se está haciendo ese giro melódico al que yo me refiero todo el tiempo, que hace que se acentúe la nota La, porque siempre resuelve hacia ese La y descansa en el La. ¿Sí? Entonces la canción descansa en el La, y como descansa en el La, vendríamos nosotros a llamarle que este es el modo eólico, porque es el modo número 6, ¿sí? Ya les dije, jónico, dórico, frigio, lidio, y qué bacán, porque, o sea, es difícil aprenderse de memoria los nombres, pero
Pero bueno, los que ya voy a dejarlos igual escritos como siempre. Voy a dejar material ahí en el video de YouTube para que puedan aprenderse de memoria los nombres de los modos. Que como les decía, no es necesariamente lo más importante, pero sí sirve porque obviamente puedes hacer como que los visualizas. Entonces, la en este caso es el eje de esta canción. Estamos tocando la misma escala de do. Talk to me softly, there is something in your eyes. I've got your head in sorrow, and please don't cry. Si tú cachas la melodía, estoy tocando las notas de la escala de do. Esa es la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Talk to me softly. Esto es mi, do, sol, re. Son las notas de la escala de do. Pero en este caso la canción está siempre constantemente regresando a ese la que se convierte en el eje. Y por lo tanto esa es la razón por la cual les digo que este vendría a ser el modo eólico. Deja guardando este live. Sí, siempre todos los lives están subidos en mi canal de YouTube. Así que vayan y vean. Todos los lives que he hecho hasta ahora están subidos en mi canal de YouTube. Y ahí justamente estoy poniendo material de ejercicio. Les puedo poner, por ejemplo, los acordes de la canción y explicarles los modos, nombres de los modos, todo esto que estoy haciendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento determinado en la canción en donde los manes lo que hacen es cambian de modo. ¿Ya? Entonces la manera en que ellos cambian de modo, y que es justamente cuando se van al coro, es haciendo diferente la resolución, esta figurita que hacen, que es lo que les decía que es un giro melódico, que antes se acercaba hacia la, ¿sí? En el momento en que ellos se van al coro, este giro melódico lo tocan de otra manera y más bien se acercan hacia fa. Entonces el rato en que hacen se mueven y hacen que descanse ahora en fa. No están cambiando de tonalidad, no están cambiando nada, siguen tocando la misma escala de do, siguen tocando los mismos acordes y las mismas notas de la escala de do, pero ahora es diferente el eje. En este momento el eje se convierte justo en el acorde de fa. La estrofa. Talk to me softly. Something in your eyes, not in your head and sorrow, and live the night. Bueno, vamos al coro. Aquí. La menor. Don't you cry. Don't you cry tonight. Ahora estamos en fa. Don't you cry tonight. There's heaven above you, baby. Volvieron a hacer la figura. Above you, baby. Don't you cry tonight. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No han cambiado la escala, no es que nos hemos ido a ningún otro lado, pero estamos cambiando el modo. Y eso ya le cambia a la canción, porque si ustedes escuchan se nota clarísimo cómo cambia la canción. La canción está como que súper bajón durante toda la estrofa, haciendo los acordes menores. Y el rato en que se va al coro, es como que la canción como que se sube un poco. ¿Por qué? Porque cambia el eje. Entonces, como cambia el eje a fa, entonces uno se siente así como que y el fa es un acorde mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, entonces uno se siente así como que se siente más, como que se alegra un poquito el tono de la canción, ¿sí me cachas?
Entonces, por ahí es por donde más o menos va la cuestión esta. Y el giro melódico, que es al que me refería, justamente cambia. Dice, "Don't you cry tonight, doesn't happen above you, baby. Don't you cry." Y otra vez resuelve a la menor. Otra vez bajonea. Chum, chum, chum. Conclusión, modo griego es una serie de escalas musicales que se puede construir si se usan las notas de una escala mayor, cambiando el punto de partida. Por lo que para empezar, el modo que... no caché la última parte, pero verás, claro, el modo, y es justamente, de hecho, hasta se llama modo. En realidad el término de modo viene, justamente es griego, entonces es otra cosa lo que significa, pero uno lo puede interpretar como que el modo es el modo en que tú tocas la escala. Tú tienes una escala de 7 notas, do, re, mi, fa, sol, así. Pero la forma en la que tú tocas esa escala hace que suene distinto la escala. A pesar de que estés tocando las mismas 7 notas, tú le puedes hacer sentir de una manera diferente. El modo te ayuda en ese sentido, porque cuando tú cambias el eje de la escala, cambiando justamente el punto de partida, digamos, el punto donde todo descansa, así, el punto raíz de la música que estás componiendo, hace que la sensación sea distinta a pesar de que estás tocando las mismas 7 notas. Entonces, así es como más o menos se puede definir lo de los modos. Mixolydian es todo. Ese Edu, ¿qué más, mi brother? ¿Cómo vas? El modo mixolidio, que de hecho creo que sí lo topé en la otra clase, tiene un sonido muy característico. Todos lo hemos escuchado en la canción de Nirvana, de The Man Who Sold the World, que no es de Nirvana, ¿no? Por cierto, sino que es de David Bowie. Pero todos hemos escuchado esa sonoridad, que es de este. La canción, en el coro de la canción, se va a justamente al modo mixolidio. No, not me. I'm never lost alone. Na, 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 na. Fíjense que aquí toca justo el modo mixolidio, exacto. Todos hemos escuchado el modo mixolidio y sabemos a lo que suena. El modo mixolidio suena justo como esa canción. Cuando uno escucha esa canción de Nirvana y uno siente esa sensación, Nirvana, David Bowie, uno siente eso y es el modo mixolidio. Es algo que, como el Edu Reyes es ingeniero de sonido, él está haciendo una referencia también me imagino yo, a la acústica de los lugares, porque existen los modos, que justo el otro día hablaba con el Andy Moreno, que de hecho vos le cachas, Edu. Y estaba hablando con el man, que también él es mi ingeniero de sonido con el que yo trabajo mucho. Y él justamente me decía, estábamos haciendo el estudio de este cuarto, y él me decía, loco, me mostraba en la ecualización cómo había unas variaciones de frecuencia, y me decía, es que ese es el modo de este cuarto, me decía. Por la construcción, por la forma en la que está hecho, hay un tipo de resonancia en el que resaltan ciertas frecuencias, y ese es el modo, pero, ¿ves? Modos normales de vibración, ahí está, ¿ves? Exacto. Pero más allá de eso, estábamos hablando de los modos griegos de escalas y de notas, pero tienen que ver, todo tiene que ver, es decir, sí existe una relación, porque una vez que nosotros reducimos el sonido musical, o sea, cogemos la música y la reducimos a las frecuencias sonoras, nosotros vamos a encontrar que siempre existen coincidencias, incluso hasta en los términos del por qué se refiere a una cosa como un modo y qué es lo que quiere decir con eso. Solo que eso también ya es mucho más avanzado. A ver, dice Jorge Flores, saludos, mi brother. Ya me quedó claro, ahora sí, gracias. Esa es, qué bueno que te quedó claro. Bueno, ahora, de estos modos de los que estamos hablando, hay dos modos que son los dos modos más usuales, son los dos modos más utilizados, que son justamente el modo 1 y el modo 6. Siempre se los utiliza, es como que por alguna razón se volvieron estándar.
tal vez en nuestra música occidental, no necesariamente en otros. Siempre hablo acerca de esto porque hay que hacer una diferenciación muy clara. La música oriental es como que no necesariamente se adaptó a ciertas normas o reglas que se estandarizaron para la música que nosotros escuchamos. A partir justamente de la música clásica, se empezó a generar como ciertas estandarizaciones y se trataba, o sea, era muy, muy fuerte la influencia que tenía en esa época en la música barroca, que el otro día estábamos escuchando Vivaldi y estábamos escuchando, yo le confundí con Bach, pero era justamente hablando de que en la música barroca se empezó a determinar ciertas cosas que se las conocía como el buen gusto musical, y en el buen gusto musical fue justamente a partir de donde se empezó a estandarizar la música y se determinaba que, por ejemplo, cierto tipo de sonoridades, como las sonoridades que justo venían de Asia, venían de África, venían por ejemplo, de la música gitana, de la música árabe, se consideraban que no eran de buen gusto. Sí, no es que no habían sido de buen gusto, siempre fueron de buen gusto, pero de acuerdo a los músicos clásicos y los estándares que ellos proponían, especialmente en la época barroca, simplemente se delimitaba y decía como esto no debes utilizar y no se debe utilizar de esta manera. Y entonces a partir de eso, y por eso es que yo siempre hago la diferenciación, nuestra música, la música occidental, todo lo que nosotros escuchamos acá, en el lado de acá, está muy influenciada por esos límites, por esas limitaciones. Es decir, es recién ahora que nosotros, pues, gracias al internet y como existe toda la información que fluye el día de hoy, es que nosotros hemos tenido más acceso a otro tipo de sonoridades. Y ahora es que nosotros ya empezamos a escuchar música asiática, diferente, y que ya nos empieza a gustar y le empezamos como que a coger el gusto, pero realmente durante décadas, de hecho siglos, la música fue como que siempre limitada a la música oriental y la música occidental. Entonces en la música occidental existen un montón de normativas y reglas que son bajo las que se construyó toda la instrucción musical. Es decir, cada vez que uno se refiere a como, él estudia música, usualmente se refiere a que estudia música clásica o que estudia jazz, y siempre existen ese tipo de parámetros que están ya determinados de alguna forma y que, o sea, no quiere decir que nosotros no los podamos romper, pero vale la pena hacer la aclaración porque la gran mayoría de la música se ha construido a partir de esos puntos. Entonces, volviendo a lo que les decía, en la música occidental, asimismo, nosotros tenemos casi siempre dos ejes. Es el eje que es el modo jónico, el modo 1, y es el modo 6, que es el modo eolio, que es el modo, es el otro eje. Nosotros le cambiamos el nombre, de hecho, a estos modos, y nosotros ni siquiera nos referimos a ellos como modos, sino que nosotros siempre los referimos como que es la escala mayor y la escala menor. Siempre nos referimos de esa manera. Es decir, cuando yo estoy tocando la escala de Do, y comienzo en Do, hago mi eje en Do, le llamo como que estoy tocando la escala de Do mayor, y así es como todo el mundo lo conoce, casi todo el mundo se refiere a esto como la escala de Do mayor. Si es que yo hago la misma escala, pero arranco en el modo 6, que es la nota La, entonces estoy tocando la escala menor de La. Nosotros le decimos como que eso de hecho sí es un error, debido justamente a este tipo de estandarizaciones. Lo que se hizo fue como que limitar de esas 7 posibilidades modales que existen, que es a donde podemos crecer y hacer un montón de cosas, se limitó a 2. Es el modo 1 y el modo 6, y eso es casi todo lo que se utiliza en la música, especialmente en la música más comercial, en la música pop, casi siempre eso es lo que se utiliza. De hecho, el ejemplo justo está aquí, cuando tocamos la canción de Guns N' Roses, aunque es un ejemplo que es especial, pero esto arranca en el modo 6. Y lo que le hace interesante y especial a esta canción es que cuando modula, no modula, pero cuando cambia en el coro, cambia el eje, se va a Fa, cambia a un modo que es el modo lidio, de hecho no es del mixolidio, pero se va al modo lidio, y en el modo lidio toca. Y entonces el rato de cambiar al modo lidio, este es un modo que suena diferente, no es del modo 1 ni es del modo 6, y por eso también tiene esa sonoridad tan peculiar y tan especial. ¿Sí? Hay otra cosa que sucede en esta canción también que es sumamente interesante, y es que al final del solo de guitarra vuelven a cambiar nuevamente el eje y tocan, porque justo viene el solo de guitarra,
solo de guitarra y se van a... And please remember that I never lie. Pero ahora el eje ya no es la, sino re. And please remember how to feel inside now. You gotta make it your own way, but you'll be alright now, sugar. You feel better tomorrow. Y otra vez vuelven a cambiar. Entonces, eso es súper interesante porque de hecho lo que hacen en esa sección es tocar el mismo ciclo exacto de acordes, el mismo ciclo, pero ahora el eje re. Y el hecho de que el eje ahora sea re hace que suene a sí mismo diferente. Seguimos tocando exactamente lo mismo, estamos tocando la misma escala de do, las mismas 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero lo que va cambiando es el eje. Entonces durante la primera sección el eje es en la menor, después en el coro el eje es fa, y después de eso regresa otra vez a la y otra vez a fa, y después del solo de guitarra en cambio se va a re menor. ¿Ah? Para los que les interese aprenderse el solo de guitarra voy a dejar las tablaturas puestas ahí. Claro que lo toqué así sin distorsión, pero de todas maneras es el mismo solo, créanme. Entonces, la cuestión aquí es, y que es lo súper interesante de todo esto, justamente es el hecho de que cuando uno cambia el modo, cambia la sensación. Ahora, como les decía, no en toda la música se utilizan todos los diferentes modos. La gran mayoría ustedes van a encontrar que se utilizan dos modos. El modo 1, que es el jónico, y el modo 6, que es el modo eolio. Y usualmente ahí para la cuestión. Es decir, casi nunca se utiliza otros modos. Los otros modos, de hecho, quienes han sido precursores de empezar a mover eso, de utilizar otros modos, siempre ha sido en géneros que ya experimentan un poco más. Por ejemplo, en el jazz uno siempre va a escuchar que se utiliza otros modos. Esos arrancan en el modo locrio, así la canción arranca en modo locrio siempre, o en modo mixolidio, o en lo que sea. Porque realmente... no se trata en el caso de ellos, su nivel de percepción sonora y lo que ellos tratan de contar es como que mucho más diverso. Y en ese sentido sí es importante que nosotros entendamos que nuestra música, especialmente la música de radio, la música comercial, está bastante limitada en el aspecto de que no tenemos mucha variedad de sensibilidades sonoras diferentes debido justamente a esto, que existen estas limitaciones y que más o menos hacia allá es a dónde va. Entonces cuando a ustedes les digan esto está en la tonalidad o esto está en la escala de re, puede ser re mayor o re menor, usualmente se refiere al modo 1 o el modo 6 y es así. Entonces si es que es el modo 1 es esta, si es que es el modo 6 es esta, que vendría a ser el menor y el mayor. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que con esas dos posibilidades no exista una gama gigantesca de opciones para poder crear música, porque de hecho, eso justamente es lo que les estoy diciendo, con solamente esas dos posibilidades, o sea, con solamente esos dos modos, se han creado un mundo de posibilidades. Por ejemplo, uno puede coger un ciclo de acordes que esté en una tonalidad, por ejemplo, digamos do mayor, como el ejemplo que les estaba mostrando yo aquí. Y mezclarlos con acordes de la tonalidad de do menor. Y entonces al rato de yo hacer eso, es como que ya me dispara, o sea, me puedo ir a otro lado y ese otro lado al que yo puedo ir siempre me va a cambiar la sensación. Estoy haciendo do mayor. Porque estoy combinando acordes que son de la una tonalidad con acordes que son de la otra tonalidad y que son de la mayor y de la menor, si me callan, solamente de los dos modos. Pero imagínense si con eso yo ya puedo generar tanta sensibilidad y tanta cantidad de posibilidades. Imagínense cuando yo utilice los 7 modos, puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Por eso es que justamente esto también puede llegar a volverse muy, muy, muy complicado, porque en el jazz, por ejemplo, es uno de los ejemplos en donde sí se los utiliza.
Ahora, no solo en el jazz, porque el día de hoy, como yo les digo, gracias a esta expansión enorme que tiene el Internet, nos permite a todos conocer música de otros lados, especialmente del área oriental, o sea, de todo el lado del oriente del planeta. Y en eso nosotros podemos escuchar cosas que son sumamente interesantes, sumamente diferentes. A la gente que, por ejemplo, le gusta mucho la música flamenca. El día de hoy yo estaba grabando una canción y toqué un acorde y me sonaba tan así como justo salido de esa onda. Y es porque genera otra cosa. O sea, no es las sonoridades tal vez a las que estamos tan habituados, pero en cambio tienen un nivel de dramatismo muchísimo mayor. Entonces, nosotros tenemos que cachar que la música siempre va a seguir evolucionando sola, queramos o no queramos, y la música siempre va a ir yendo al camino que quiere ir. Y en este caso, gracias al Internet, está yendo hacia una mayor diversidad sonora, una mayor diversidad de posibilidades, de sensibilidades, de intenciones. Entonces hay que aprovecharlo y más bien abrazar esa cuestión y agarrarnos en el Internet de todas las posibilidades que existen y a través de eso nosotros poder decir como, ve, mira, en mi música yo integro elementos de otras partes, de otras cosas que de alguna forma me dan un sonido característico único mío, ¿sí? Porque yo lo puedo mezclar de esa manera. Ok. Entonces, espero que haya quedado más o menos entendido la cuestión de lo de los modos. Este es modos 1. La próxima vamos a hablar de modos 2, que va a ser muy complicado. No va a ser la próxima clase exactamente, porque todavía tenemos mucho más que recorrer. Pero esta es una buena introducción como para que quede clara la cuestión de lo de los modos. Síganme haciendo preguntas para todo lo que necesiten y siempre vamos a continuar haciendo estas clases. Como saben, yo dejo subido a mi canal de YouTube todos los videos de lives que estoy haciendo, en donde están las clases, y en esos videos también incluyo material didáctico para que todos puedan reforzar un poco de la materia. Sigan curiosos, sigan investigando, porque existe muchísima materia musical. Hay que entender que el tener mayor conocimiento de la música no nos limita jamás. Jamás, 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 jamás. Lo que nos puede llegar a limitar es el hecho de que nosotros tengamos dogmas respecto a la música, que nosotros empecemos a tener como profesores que nos digan que solamente cierta música es la que vale la pena. Eso es lo único que nos puede limitar. De ahí, si nosotros investigamos por nuestro propio lado, siempre vamos a tener muchísimas, más bien herramientas para poder seguir creando más música. Ok. Me despido con el indio Yaraví que me está pidiendo el mate. Pero sin jalar.